Episodio 4. El salto de la sensación al significado. 1. Preámbulo. ¿Qué soy? Un organismo es un cuerpo, objeto, vivo que fue causado por otro organismo. Así, podemos comprender la existencia de todos los organismos como una causación en cadena hasta el presente, hasta aquel organismo que llamo yo. ¿Por qué ocurrió? Aquí suscribo la idea de Schopenhauer respecto a la vida como un fenómeno que existe sin razón alguna, sin la necesidad de una explicación racional y que es movida por la voluntad, un impulso que se dirige ciega e insaciablemente hacia ningún lugar ni propósito. Todo cuanto existe, vivo o no, es impulsado por esa voluntad de continuar, permanecer, de estar. ¿Por qué? No hay razones. Yo, en tanto organismo provisto de lenguaje, puedo construir una variedad de sentidos para organizar y dotar de un propósito a mi existencia. Puedo vincular mis sensaciones a tales significados y orientarme en el camino que poco a poco las palabras abren. Pero aquello es un propósito que elaboro dentro de los límites de lo que soy como un cuerpo. Incluso puedo crear un sentido que pretenda asegurar mi trascendencia, pero esa seguridad se restringe a la que los significados pueden ofrecer y estos, en tanto uso del lenguaje, actividad, dependen de la existencia de un organismo capaz de hacer aquello, es decir, de un organismo vivo. Por debajo de todo eso, como un fundamento innegable, yace la voluntad, irracional, materia de toda racionalidad, de todo argumento. Recordemos la distinción entre el mundo objeto y el mundo significado. El primero es aquella gran cosa que existe impulsada por la voluntad. El segundo es aquella que el organismo humano puede asir a través de sus sentidos y dotar de una realidad particular a través de las ideas, los significados. El organismo humano existe en ese mundo objeto y se representa para sí un mundo a partir de él. Cuando el organismo humano muere, ese mundo para sí desaparece con él y queda el mundo objeto como una cosa carente de significado, ajena para el organismo humano que ya no existe, moviéndose oscura y ciegamente hacia ningún lugar ni propósito, por gracia de la voluntad. El organismo humano, desprovisto de lenguaje, percibe el mundo objeto de un modo particular, incognoscible e inimaginable para aquel que ya usa un lenguaje. ¿Qué es ese organismo humano sin lenguaje? Un objeto, como lo son todos los existentes, vivos o no, que forma parte del mundo. Un objeto que no necesita de lenguaje y que obviamente no puede formularse cuestiones como ¿qué soy? ¿O dónde reside aquello que realmente soy? Un organismo humano sin lenguaje no existe para sí mismo, al menos no en la forma en que lo haría si poseyera un lenguaje con el que plantear tales cuestiones. Pero yo, dotado de lenguaje, ¿qué soy? Un objeto, un cuerpo vivo, que puede percibir el mundo de una manera particular, que lo significa y que, actualmente, existe dentro de los límites de aquello que es significar. Antes de ser capaz de usar el lenguaje, existía de modo distinto, sin plantearme la pregunta ¿quién o qué soy? Y sin saber que yo soy esto, un cuerpo. Era sencillamente un cuerpo sin conciencia, sin esta conciencia particular que consiste en percibir al mundo y significarlo. Entonces, ¿soy este cuerpo? Soy este cuerpo constituido de tal modo que puedo ser consciente, darme cuenta y ser capaz de significar, de ser esto, un cuerpo. Sin la conciencia, sin la disposición física necesaria para tener conciencia, soy solo un cuerpo, un objeto, y en ese estado dejo de ser, es decir, desaparezco, no existo, por más que el cuerpo exista. Entonces, ¿soy la conciencia? ¿Eso que al desaparecer del cuerpo da fin a mi existencia? Sí, una conciencia, pero arraigada en un cuerpo, que soy, porque en último caso, de lo que me doy cuenta es de que existo dentro de los límites y las posibilidades que este cuerpo plantea. No puedo ser una conciencia fuera del cuerpo, puesto que soy la actividad del cuerpo, soy el movimiento del cuerpo, o mejor dicho, el cuerpo moviéndose en el mundo. Pero tampoco puedo ser solo un cuerpo sin conciencia, porque preciso de esta última para darme cuenta de que soy este cuerpo, de que existo, de que sólo puedo existir en este objeto que soy debido a un compromiso inevitable y que sólo puedo revertir con mi extinción, que asumo, puedo decir que empecé a existir a partir de la asunción de ese compromiso, desde que algo ocurrió en el cuerpo para que algo como yo
conciencia exista. En todo caso, la sensación última es que soy una voluntad de vivir dándose de cierta forma como un objeto capaz de darse cuenta de que es un objeto, uno que es capaz de provocar una conciencia, y que sólo puede desenvolverse dentro de los límites que éste impone. Todo esto realizado, significado, con el lenguaje. En resumidas cuentas, no soy el cuerpo, sino la conciencia, provocada por una disposición particular del cuerpo y que depende de él, la conciencia de que estoy en un cuerpo limitado y posibilitado de cierta forma para interactuar de un modo determinado con el mundo objeto. ¿Qué ocurrió en el cuerpo para que algo como yo exista? Evolución. Un organismo proviene de un organismo y este a su vez de uno anterior. Así hasta el principio. Hubo cambios progresivos en cada una de las generaciones que les permitieron adaptarse mejor al mundo, incrementando sus posibilidades de continuar existiendo. De pronto, los organismos fueron conscientes del mundo y de sí mismos. El desarrollo de esa conciencia particular, la capacidad de usar el lenguaje, fue parte de esos cambios progresivos que se conservaron, heredaron por ser justamente funcionales para la adaptación y la continuidad de la existencia. La capacidad de percibir y significar el mundo, de hacer del mundo objeto un mundo significado, fue un movimiento adaptativo. La conciencia y sensibilidad es resultado de las agitaciones de la materia en busca de permanencia, es decir, producto del impulso de esa voluntad que se mueve sin propósito alguno, solo porque sí. Si el organismo humano no fuera consciente, sería un objeto más del mundo objeto, que, sin nadie que lo perciba, sería oscuro e irrelevante, dándose, continuando incesantemente. Ese mundo objeto, que precede y rebasa al organismo humano, es la voluntad siendo ella misma. El organismo humano, consciente, es también parte de ese mundo objeto, irracional que, si posee una apariencia, un significado y un propósito, es precisamente porque el organismo humano está capacitado para dotarlo de tales cualidades. Eso no cambia la naturaleza del mundo objeto. Su irrelevancia y oscuridad, su irracionalidad subyace a todo cuanto el organismo humano hizo, hace y hará en sucesivas épocas. Los mundos que existen son los de los organismos humanos, que los significan individual y aisladamente, y que son una representación del mundo objeto, incognoscible en sí mismo, inexistente antes y después del organismo humano. 2. El salto. La conciencia particular del organismo humano está constituida por el lenguaje. Decía que las sensaciones que el organismo humano experimenta sólo adquieren una forma particular, en cuanto son significadas, que sin el lenguaje, las formas de las sensaciones eran formas en sí mismas y amorfas fuera de sí. La morfidad de estas sensaciones tiene algo que puedo llamar significados esenciales, que si bien son incognoscibles en su pureza para el organismo humano provisto de lenguaje, funciona del mismo modo tanto si el organismo humano posee un lenguaje como si no. Estos significados esenciales fuerzan al organismo humano a actuar de cierta forma, buscar el placer y evitar el dolor, para preservar su existencia y la continuidad del mundo, y son estos significados esenciales los que, una vez provisto de lenguaje, adquieren un significado distinto, en el sentido de que una sensación y un significado son cosas diferentes. La sensación es un hecho físico, una experiencia, y un significado es una interpretación, o en todo caso, un hecho conceptual, que no deja de ser una experiencia. La sensación en sí misma queda desconocida para el organismo humano provisto de lenguaje, puesto que no puede acceder a la experiencia misma sino a través de una interpretación, significación que es justamente eso, una visión de la experiencia desde la perspectiva que configura cierto tipo de lenguaje, el ejercicio de colocar cosas amorfas en recipientes para dotarles de una forma. Cuando un organismo humano adquiere lenguaje, se convierte en un organismo radicalmente distinto al que es sin lenguaje. Esa naturaleza diferente consiste en que el organismo humano es un estado de conciencia que emerge debido a la adquisición del lenguaje, que se da cuenta de lo que ocurre en el mundo exterior y lo que éste provoca en su interior. El organismo humano no puede retornar a su condición previa al lenguaje, puesto que su ser mismo se constituye al ejercer con cierta solvencia el lenguaje. Dicho de otro modo, el organismo humano es ahora lenguaje. Ahora, aquel darse cuenta es significar, interpretar lo que ocurre tanto en el mundo como en sí mismo con el lenguaje que el organismo humano es. Sin lenguaje
todo cuanto el organismo humano puede hacer es percibir las sensaciones, los significados esenciales, y guiarse con ellas para preservar su existencia. En todo caso, no cabe la posibilidad de preguntarse ¿qué estoy sintiendo?, puesto que se requiere del lenguaje para ello. Así el organismo humano percibiría formas en sí mismas y amorfas fuera de sí. Con lenguaje, todo cuanto el organismo humano puede hacer es significar al mundo y lo que siente, dotar a todo aquello de una forma que no es la forma en sí misma de las cosas, sino la que el organismo humano puede darle con el lenguaje. El tránsito del no tener lenguaje al tener lenguaje da lugar a un estado de conciencia particular desde donde puede percibirse al mundo de cierta manera. El mundo objeto es incognoscible, y siendo el organismo humano parte de él, también lo es, incluso para sí mismo. Entonces, ¿cómo se da el salto de la sensación al significado? ¿Cómo algo que siento puede ser realmente aquello que siento a través de un proceso de significación? El organismo humano, provisto de lenguaje, es parte del mundo objeto, es decir, un objeto más, impulsado por la voluntad, que si bien es cierto tiene un principio y un final tangibles, forma parte de algo mucho más grande que él, el mundo objeto, que se mueve sin propósito alguno. Todas las cosas que existen son formas que mutan con el afán de seguir existiendo. Una de esas mutaciones hizo que el organismo humano pudiera usar el lenguaje para adaptarse al mundo y continuar existiendo. Significar al mundo es un mecanismo adaptativo para sobrevivir. En realidad no importa qué significado sea aquel siempre que funcione para existir. El salto de la sensación al significado es uno que se da, en principio, guiado por los significados esenciales, el dolor y el placer, pero cuyo destino, del salto, es arbitrario, puesto que es ir de lo amorfo a una presunta forma, orientado sólo con la forma intrínseca, dolor y placer, que no puede servir de molde para las formas más que como instrucciones de lo que el organismo humano tiene que hacer para preservar su existencia. Es decir, lo que el organismo humano provisto de lenguaje puede conocer de lo que siente es que aquello que siente es doloroso o placentero, pero no puede saber qué significa realmente más allá de eso, puesto que estrictamente hablando no puede existir algo más allá del conocimiento de que algo es doloroso o placentero. El salto de la sensación al significado es la asunción de una forma a partir de lo amorfo, preservando el significado esencial que sirve de guía al organismo humano para saber moverse de tal modo que preserve su existencia, y que es, en todo caso, lo que posibilita que la sensación amorfa pueda reposar en una forma, en un significado. Pero esta asunción no es una representación exacta de la sensación, sino la aparición de la posibilidad de que el organismo humano pueda darse cuenta de que experimenta una sensación y representarla de cierto modo. El salto de la sensación al significado es en realidad el salto del no ser al ser, ser de cierta forma, del organismo, el paso de un estado de conciencia a otro. Lo amorfo de la sensación no puede ser replicada en el significado sino solo sentido de modo distinto. Sin lenguaje se siente de una manera y con lenguaje de otra. En todo caso, el organismo humano con lenguaje no puede saber cómo es sentir sin lenguaje, y el organismo humano sin lenguaje simplemente no es, puesto que, como señalé, es el estado de conciencia que el lenguaje propicia lo que lo constituye como un organismo humano. Son los significados esenciales los que adquieren una forma que no es la forma en sí misma del significado esencial, en el sentido de ser experimentado. Recuérdese que se siente distinto con el lenguaje y sin él, pero sí, y he aquí aquello que posibilita que algo amorfo pueda tener una forma, trasciende su función, la de guiar los movimientos del organismo humano. Un significado y toda posibilidad de significar se reduce a ellos. Aun cuando el organismo humano provisto de lenguaje sea un estado de conciencia diferente, de tal modo que ese estado le permita significar una sensación, sólo puede hacerlo en dos sentidos. Sólo puede decir siento placer o siento dolor. Evidentemente, los organismos humanos de este mundo profieren más enunciados que aquellos dos, y allí radica el problema, que es la sensibilidad. El organismo humano que aparece en el mundo y que adquiere un lenguaje, recibe con éste, por decirlo de algún modo, una serie de enunciados, recipientes, que habrá de emplear para significar sus sensaciones amorfas. Puesto que tener un lenguaje significa ser un estado particular de conciencia,
Aquel estado determina lo que el organismo humano siente, dando la impresión de que aquel sentimiento posee una forma intrínseca y natural que el organismo humano tendrá que significar de varias formas en sucesivas ocasiones con los significados disponibles del lenguaje que heredó. Este no es un ejercicio ordenado ni formal, y por tanto no del todo consciente, en el sentido de que el organismo humano se proponga indagar el origen de lo que experimenta, hallando que lo que siente es algo en realidad innominable o amorfo, sino más bien espontáneo, como si el organismo humano debiera asignarle un significado a lo que siente de modo automático, desconociendo la lógica que subyace a ese automatismo. Esa sensibilidad, abundante en significados y en posibilidades de significación, en mi ensayo Superironía me refiero a ellos como relatos secundarios y sedimento conceptual, fue desarrollada arbitrariamente por las sucesivas generaciones de organismos humanos y conservada y transferida debido a su funcionalidad, la adaptación y preservación de la especie humana, no atendiendo a lo que realmente significa e implica poseer tal forma de sentir, puesto que, como ya se entiende, el propósito de la voluntad implícita en el mundo objeto es darse sin propósito alguno. En ese sentido, aquello que el organismo humano experimenta durante su existencia es un epifenómeno para la inmensidad de la vida como fenómeno, un asunto que sólo lo concierne a él y con lo que tendrá que lidiar en última instancia en absoluta soledad y paradójicamente con los recursos, posibilidades y limitaciones que el lenguaje que posee, que lo constituye como ser consciente, le provee. La multitud de significados y posibilidades de significación que se desarrollaron a lo largo de la historia fueron gestos adaptativos que se legitimaron en cuanto se comprobó su funcionalidad al momento de significar, dar sentido a aquello que sentían al existir en un mundo siempre hostil. Tal vez no se percibió la necesidad de comprender aquello, de observarlo desde otra perspectiva además de la tradicional, en donde las sensaciones ya poseen un significado, por lo general subordinado a un interés y propósito, que rebasa las capacidades del organismo humano como sujeto individual, que es básicamente el de propiciar la continuidad del mundo al precio que sea. Es decir, sin que importe demasiado, es por ello que me refiero a la sensibilidad del organismo humano como un epifenómeno o un fenómeno secundario, cómo cada organismo humano lidia con la amorfidad de lo que siente, aunque esto, a la luz de lo argumentado, no tenga sentido alguno. La indagación de la sensibilidad, a partir de lo que el organismo humano experimenta como sensaciones amorfas, muestra la intención del neosolipsismo de abordar al organismo humano, al sujeto, al individuo, como fundamento y soporte del mundo, explorando e intentando comprender cómo es que la sensibilidad tradicional, el lenguaje con el que significa sus sensaciones, se ha arraigado en sí de tal modo que parece indesligable de él. Se ha examinado aquí y en los artículos anteriores cómo el organismo humano ha alcanzado la condición que le hace ser lo que es y sentir lo que siente, sugiriendo que es la adquisición del lenguaje el evento decisivo en esa transformación y que tal solo puede suceder en la interacción con otros organismos humanos en un proceso de transferencia de significados. Se insinúa también que el lenguaje, que en un primer momento se transfiere, posee una estructura que determina, o en todo caso direcciona, el comportamiento del organismo humano, asignándole un propósito que desde el neosolipsismo se señala como incoherente respecto a la condición del organismo humano, la continuidad del mundo objeto. El aspecto rudimentario y bastante limitado que adquiere la sensibilidad, analizada, seccionada y depurada de los significados que la sociedad provee, puede parecer extraña, ajena y poco atractiva. Esto se debe a que es nueva, puesto que, hasta donde sé, no se ha intentado abordar la sensibilidad del organismo humano como un fenómeno innominado e innominable a partir del cual se erigen representaciones, sino que se dio por hecho que aquella cosa llamada sensibilidad ya existe en el organismo humano, que significa algo y que posee una naturaleza, sea cual sea, incuestionable e inmodificable. La sensibilidad neosolipsista es, hasta el momento de este trabajo en progreso, una reducción de las sensaciones a nada, a una cosa abstracta, y esto se opone a la robustez de la sensibilidad tradicional. En los textos que siguen, la situación será más extraña, pero esto solo porque se planteará la posibilidad de crear una nueva forma de sentir, al menos teóricamente, que será, obviamente, bastante distinta a la acostumbrada y legitimada por la sociedad.